venimos a cantarte, a reconocer que no hay nadie como tú. A ti te cantamos. Grande, excelso, mi único creador, Rey soberano, santo eres tú, tu gloria lo llena todo en todo, eres mi buen pastor, mi redentor, Jesús, no hay nadie como tú, Señor de la creación, eres el grandioso. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por toda tu bendición, Señor, por tu cuidado, por tu amor, porque nos tienes, Señor, protegidos, porque nos tienes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, donde nada nos puede dañar, donde ninguna circunstancia ni ninguna situación puede hacer que nos sintamos menos privilegiados o menos gozosos de conocerte. A ti es que hoy venimos, Señor, a dar gloria, a dar alabanza, porque tú la mereces, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres quien nos esfuerza, quien nos levanta, tú eres, Señor, quien nos comprende, quien nos levanta, quien nos abraza cuando nadie más quiere hacerlo, quien nos enseña cuando nadie más tiene tiempo para nosotros. Porque a pesar, Señor, de cómo podríamos ser o cómo podemos ser, tú estás ahí siempre, Señor, con la mejor actitud, con la mejor disposición, con fe, a veces más que la nuestra, de que vamos a lograr el propósito, de que vamos a lograr la meta. A ti que eres el Dios de los dioses, que creaste el universo, que creaste la vastedad del cosmos y aún la más ínfima partícula de arena. A ti, Señor, venimos a dar gloria. A ti es, Señor, que hoy te declaramos el más grande y omnipotente, el fuerte, el glorioso, el santo, el Padre, el amoroso, el que hace millares y millares de misericordias a gente que a veces ni siquiera le conoce o no lo quieren conocer, el que nos ha resguardado desde el vientre de nuestra madre, el que a pesar de las circunstancias nos tienes vivos hoy, nos tienes, Señor, resguardados y nos tienes, Señor, en pleno crecimiento. Y si bien a veces, Señor, permites que la prueba pase por nuestra vida, tú, Señor, lo haces con la determinación de que crezcamos, de que maduremos, de que adquiramos, Señor, esa fuerza que necesitamos en las áreas más débiles nuestras. Pero también estás ahí cuando caemos, cuando lloramos, cuando nos equivocamos, cuando nos frustramos. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? Si enamora a toda la humanidad, Señor, mandaste a nuestro Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. ¿Cómo no amarte, Señor Jesús, si toda tu sangre fue derramada por causa nuestra? ¿Cómo no exaltarte, Espíritu Santo, si hasta el día de hoy nos llevas de la mano, nos resguardas de todo mal, nos hablas, nos guías, nos redarguyes, nos exhortas, nos educas? Porque solo alguien como tú puede hacerlo, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza. Tú eres el grande y fuerte Dios. Tú eres mi amigo, como dice el canto. Por eso te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Amén. Pues no sé cuántas semanas llevamos así. No sé cuánto tiempo más tengamos que estar recluidos por causa de la pandemia, que aunque ya hay vacuna, pues no hay garantía, ¿verdad? No hay garantía de que le funcione a todos, no hay garantía del tiempo en que los gobiernos lo distribuyan, no hay ninguna garantía, solo hay esperanza. Pero si pudiera haber una garantía de todo lo que está ocurriendo, nuestra garantía es que el Señor, mientras seamos obedientes, mientras tengamos todas las medidas de precaución, nos va a resguardar, nos va a proteger. Y si aún alguien enfermara, no va a ser para muerte, porque el Señor tiene estampado en cada uno de nuestros corazones el propósito. Sé que mucha gente ha fallecido y un abrazo a todas las personas que ahorita
en familia están tomando duelo por todos los que ya partieron a dormir. Pero aún ellos, aunque hoy mismo yo me fuera, aunque cualquiera de los miembros de mi familia fueran a dormir, tenemos una gran diferencia conforme a las demás personas. Y es que conocemos a Dios, conocemos de Dios y le creemos a Dios. Y Él ha dicho que nos levantará en el día destinado. Amén. Reciban un saludo, reciban un abrazo, reciban una bendición hasta donde quiera que estén. A los miembros de la congregación, que vamos a tener una charla, un video chat más tarde. A los que no son de la congregación, a los que nos escuchan por casualidad, aunque las casualidades no existen, a los que nos escuchan por curiosidad, a los hermanos de otra iglesia, pero que son hermanos de la fe, hijos del mismo Padre, nuestro Señor y Creador, reciban un abrazo, reciban una bendición. Deseamos que estén bien, que tengan paz, que tengan tranquilidad, que tengan seguridad. Y si carecen de algo, pues si en algo podemos ayudar, no duden contactarnos. Amén. Gloria a Dios. A lo largo de todas estas semanas decía desde la vez pasada que nos han contactado muchas personas que ante la incertidumbre, ante el dolor de una pérdida, ante el dolor de tener una persona en el hospital, ante el dolor de haber perdido un trabajo, de haber reducido su sueldo o inclusive de pues ya haber agotado los ahorros. La pregunta es constante, la pregunta viene a las mentes y al corazón, a la emoción. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sufrimos a veces si somos pueblo de Dios? Y ahorita mismo acabamos de orar que estamos seguros, que estamos confiados, que estamos esperanzados, y sin embargo sufrimos. Esa es una verdad que no podemos evitar. Desde la vez pasada explicaba que se ha dicho que la mente humana no es un centro de debate, es decir, aunque la mente es el área racional que tenemos todos los seres humanos, normalmente no argumentamos, no debatimos, no confrontamos ideas, sino más bien es una galería de imágenes. Puede que no nos demos cuenta, amados, pero muchos de nuestros pensamientos, sentimientos, giran alrededor de esas imágenes, a las cuales también llamamos metáforas, que parecen pertenecer a cada uno de los miembros de la raza humana. Las metáforas nos aportan iluminación, nos ayudan a ver la vida y también nos aportan a interpretar la vida, pues nos ayudan a entenderla. ¿Cuántas veces hemos hablado de un sinnúmero de cosas y siempre ante la incapacidad de poder expresar la idea completa decimos, por ejemplo, y ponemos una imagen, un cuento, una fábula, no sé, cualquier cosa que ayude a nuestra mente a asimilar el porqué de lo que estamos hablando o queriendo explicar. Porque las metáforas, las imágenes, nos ayudan a interpretar la vida y nos ayudan a entenderla. Las metáforas para el sufrimiento. Desgraciadamente estamos en una época sufriente, en donde muchas personas están atravesando por lapsos de dolor. También aparecen en la Biblia. Y de hecho, yo estoy seguro que su origen es ahí. Porque si bien podemos ver en la historia que la tradición oral era muy importante, antes de haber libros, antes de haber imprentas, la gente se sentaba en familia y el patriarca, el abuelo, el más anciano de la familia nos narraba, nos ilustraba. Vemos que la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra, pero mucho antes ya se conocía. Si pueden ir unos versículos adelante, antes en el Éxodo, se darán cuenta que el pueblo de Dios ya conocía la ley. Era una tradición oral. La importancia de dejar estas imágenes en nuestra mente nos ayudan a obedecer, nos ayudan a entender, nos ayudan a esperanzarnos. Y desde luego, cuando estas metáforas, estas imágenes son sobre el dolor y el sufrimiento, no estamos hablando poesía, estamos hablando de algo que le acontece al todo el ser humano. Porque no lo dudes, amado, en algún momento vas a sufrir.
En algún momento te va a doler algo. En algún momento vas a tener que doblar tus rodillas, vas a tener que poner tus puños a tierra y vas a tener que inclinar tu cabeza y decir no puedo más. Porque el ser humano es finito, el ser humano carece de la fuerza necesaria para enfrentar la vida por sí mismo, a menos que tenga la ayuda del Todopoderoso. Estas metáforas que vienen en la Biblia son importantes para nosotros como revelación de Dios acerca de lo que es la vida. Cuando los discípulos se le acercaban a Jesús y querían que les explicara algo, Él por eso hablaba parábolas, por eso hablaba de cosas cotidianas que ellos conocían, para que pudiera ayudarles a su mente a canalizar esta profundidad de pensamiento. Cuando llegaron y le dijeron, ¿cómo es el cielo? Nunca dijo tal cual como era, dijo, es semejante a, parece esto, parece lo otro, parece una perla de gran precio, parece una red de pescadores, y les ilustraba con todas estas metáforas visuales, porque de esa manera no solo estamos implementando un conocimiento, sino lo estamos atando a una emoción, y cuando esa emoción es el dolor, cuando esa emoción es la aflicción, estas metáforas que vienen en la Biblia nos ayudarán a entender qué es lo que pasa con la vida, qué es lo que pasa con el sufrimiento y qué es lo que pasa aún con la muerte. Así es que hace 8 días hablamos del horno. Hoy hablemos de la tormenta, hablemos de la tempestad. La imagen de la tormenta y de las inundaciones se ha usado casi universalmente en todas las culturas para describir pruebas y sufrimientos. Por supuesto, con la tormenta vienen muchas cosas, viene la oscuridad, que también ya en sí eso de la oscuridad es una imagen de sufrimiento. Por ejemplo, el Salmo 42, verso 7 dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Eso lo escribió David durante un tiempo de gran peligro y de gran prueba. Sigue diciendo en este Salmo 42:7, todas tus ondas, todas tus olas, toda tu corriente, toda esta tempestad está pasando sobre mí, me está casi ahogando. Al leer estas líneas podemos imaginar lo que sentía David. Estaba siendo perseguido, si bien no estaba 1 o 2 días en algún lugar, había un traidor que iba e informaba al rey y tenía que volver a correr. Había momentos en los cuales ni siquiera tenían para alimentarse. Vemos esto ilustrado cuando aún tuvieron que comer panes consagrados del altar. No había otra cosa que comer. Era propiedad de Dios, pero cuando recurrieron al sacerdote, el sacerdote discerniendo les dice, hey, están santificados. Sábelo, porque el que está santificado tiene derecho a participar de la mesa del Señor. Y no les negó el pan. En otra experiencia, también está escrito en el Salmo 69, capítulo 69, verso 1 y 2, se escribe, sálvame, oh Dios. ¿Cuántas veces lo has dicho? Yo lo he dicho muchas. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han encontrado camino hasta mi alma. Estoy hundido en cieno, estoy hundido en lodo, estoy hundido en moho muy profundo, donde no puedo pararme de pie. He venido a lugares muy profundos, a abismos de aguas, y la corriente me ha cubierto, me ha negado, me ha sobrepasado. Lo que está pasando, Señor, me rebasa. Esta pandemia me tiene con las rodillas en el piso y los ojos clavados en el suelo. Esta situación económica me tiene, Señor, que no sé bien a bien qué voy a tener para mañana. Esta situación de salud, Señor, no sé si me va a permitir ver a mis hijos grandes o no. Este dolor no sé si acabe conmigo. Esta imagen que pone David es muy fácil de entender para nosotros. Job dice en su libro
capítulo 9, 17, porque me ha quebrantado con tempestad. Más adelante, en el 19:10 dice, me arruinó por todos lados. Siento que muero. Ha hecho pasar por mi esperanza como si fuera un árbol arrancado. En el 19:10 dice, ¿verdad? Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente, porque no fui yo cortado delante de las tinieblas, porque no fui yo cubierto con oscuridad en mi rostro, refiriéndose a que tal vez sería mejor que hubiera muerto. Cuando un hijo te falla, yo conozco muchos padres que hubieran preferido la muerte en ver cuando terminan en reclusorios o presas de vicios o cosas aún peores. Eso lo dice en el capítulo 23, versículos 16 y 17. También Job dice, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, disolviste mi sustancia. En el capítulo 30, verso 22. Esta figura de la tormenta la puede entender cualquier ser humano. Cuando la usa como analogía para algo muy difícil que está pasando, puede entender que no nos estamos refiriendo nada más al sentido filosófico, poético, ni siquiera el natural de la tormenta, sino a lo que pasa en los lugares más intrínsecos de nuestra alma y nuestro corazón. Las tormentas, amado, las tormentas son destructivas. Los tornados, los huracanes llevan consigo tanta fuerza y son tan grandes que no se puede comparar a nada otra cosa similar, sino solo a las bombas de gran magnitud. Las tormentas a veces vienen repentinamente, no las esperas, llegan ¡pum!, de momento. Cuando las personas la vean llegar, que casi inmediatamente se presenta, las personas disponen de muy poco tiempo para prepararse. Va a haber situaciones en tu vida, no te voy a engañar, que no las vas a esperar. De repente van a aparecer. De repente van a ocurrir cuando menos las esperas, de quien menos las esperas. Y ni hablar. Hay muy poco tiempo para prepararse. Pero por otro lado, también hay tormentas que son predecibles. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuando esas tormentas, cuando esos problemas se pueden predecir, hay personas que no las toman en serio. Hay personas que no toman en serio las advertencias. No hagas eso porque te puede pasar lo otro. No solo no evaden a la tormenta, sino van camino hacia ella. Todas las advertencias, y ya hemos hablado de advertencias que están escritas en la Biblia, tienen la finalidad de preservarnos, tienen la preeminencia de mantenernos vivos, pero también de mantenernos bien. Y aun cuando a veces tomamos las precauciones y podemos predecir tormentas, no podemos controlarlas. Puedes educar bien a un hijo, puedes crecerlo, puedes alimentarlo, puedes darle los mejores consejos, puedes enseñarle palabra de Dios, puede ir a la iglesia, puede participar de los eventos, y aún así no garantizarás que tenga una vida de santidad, porque eso depende de cada quien y de la libre elección de cada quien. Puedes predecir las tormentas, pero muchas veces no puedes evitarlas. Y cuando están encima, mucho menos puedes controlarlas. ¿Sabes, por ejemplo, que cuando tú vas y sacas un seguro, porque hoy en día ya puedes sacar seguros contra accidentes, sobre todo en Estados Unidos sacan mucho contra tornados, contra huracanes, contra inundaciones? ¿Y sabes cómo está catalogado ese rubro en
en las pólizas, que es un documento legal, están catalogados como actos de Dios. Así aparece en el contrato, actos de Dios. A lo mejor tú sacas un seguro de tu carro contra un choque, contra robo, contra desperfectos, contra incendio eléctrico, pero a lo mejor ese día lo dejaste en la calle, hubo una tormenta, hubo un aironazo, le cayó una rama y ¡pum! ¿Sabes? En el contrato, en esta póliza de seguros, ¿cómo lo van a escribir? ¿Qué le pasó a tu carro? Lo van a testificar como un acto de Dios. Nadie podía haberlo previsto. Nadie podía haberlo anticipado. No siempre nos podemos dar el lujo, amados, de escapar de las tormentas. Hay veces que las podremos evitar. Hay veces que las podemos prevenir. Hay veces que las podemos prever. Pero va a haber veces en donde no podremos escapar de ellas. A veces vamos a tener que experimentarlas. Sale, ya tengo el problema encima, ya tengo la bronca encima, ya me sucedió esto que no esperaba, ya me aconteció aquello, o de repente una enfermedad, pum, apareció en alguien de la familia, de repente un pago que no había que hacer, de repente el gobierno me requiere para pago de impuestos, de repente me cierran el local, de repente me quedé sin trabajo, de repente me reducieron el sueldo. No sé cuántas cosas podrían ocurrir. Entonces, ¿qué? Esa fue una pregunta que me hicieron hace una semana. Ok, pastor, yo tengo fe, yo confío, yo tengo toda la confianza, pero ya me vino el problema, entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Si ya te cayó la tormenta, es una muy buena pregunta. ¿Qué vas a hacer? La imagen de la tormenta nos enseña que Dios es quien está en completo control de las circunstancias. Si a pesar de que previste, si a pesar de que te preveniste, si a pesar de que aprendiste, te vino la tormenta encima, no lo dudes, la permitió Dios. Y si tú, como hablábamos ayer con los jóvenes, si tú asimilas esto a tu carácter, si tú asimilas que ni hablar, tienes que convivir con las circunstancias que están fuera de tu control, vas a tener más salud mental, no te vas a frustrar, vas a tener más confianza y más esperanza, porque vas a saber que Dios tiene control, y si Él la permitió es porque tú la puedes soportar, porque no te vas a ahogar, porque no te va a caer una rama en la cabezota, porque aún de la decepción se puede uno levantar. Porque aún de la carencia puede uno salir adelante. Porque aún del desamor se puede uno levantar. Amado, hay algunas tormentas que nosotros mismos nos causamos. Creo que esas son las peores. Porque si ni modo, no puedes hacer nada por las circunstancias, tú no dictas políticas sobre tu país, sobre Hacienda, tú no tienes control sobre el SARS-CoV-2, sobre el COVID-19 hoy día. No lo tienes, ni hablar. Aprendes a llevar el temporal. Hay un propósito detrás de todo y Dios tiene el control completo. Pero cuando tú te buscas la tormenta, ¿qué necesidad? Jonás es un ejemplo perfecto de esto. Dice Jonás capítulo 2 versículo 3: me echaste a lo profundo. Le está reclamando al Señor, le está diciendo cuando está ahí adentro del vientre de la ballena, ¿verdad? Me echaste a lo profundo. Pues total, ¿quién se subió al barco? ¿Quién desobedeció y le dijeron, ve hacia ese lado? Ah, no, Señor, se fue exactamente al lado contrario. Dice la Biblia que exactamente al lado contrario se fue. Lo mandaron a Nínive y se fue a la fiesta, se fue a sus gustos personales, se fue el de así soy yo y qué, se fue al de es mi vida, mamá, se fue al de es que no tienen que criticarme, se fue hacia lo que le dio la gana.
Y todavía le dice al Señor, me echaste a lo profundo. Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pues, te fuiste a la tormenta. Le sigue diciendo ahí en el capítulo 2, verso 3, en medio de los mares es donde me mandaste. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahora sí que siento que me ahogo, diría mi hijo. ¿Cómo te puedes quejar de algo que te buscas? Les pregunta. ¿Cómo te puedes quejar de algo? Y todavía nos enojamos. Ay, no sean así, no le digan así. Ja, yo le digo así porque esa se la buscó. Escrito está. A mí me da risa muchas mamás que luego le dicen a sus hijos, no te vayas a quemar con la plancha cuando tiene la manota puesto, ya se acercó, en vez de decirle antes. No hubo previsión. Pero cuando después de la advertencia le dijiste al hijo, te vas a quemar, e insiste en ir y agarrar la plancha, ya no es culpa de la mamá, perdónenme. ¿Sabes qué? El Señor tuvo que hacer eso con Jonás. A lo mejor ni quería. ¿Tú crees que Dios se divierte diciendo, ay, este ya me desobedeció, le voy a mandar tantos castigos, le voy a mandar tantas cosas que le pasen, nada más porque me desobedeció? Mira, Dios es tan bueno que a pesar de que somos desobedientes, nos ama. Pero a veces tiene que ejecutar ciertas cosas, mandar a nuestra vida ciertas tormentas para hacer que recuperemos el sano juicio como Jonás. A Jonás le dijo... Y mira, era profeta, le servía a Dios, hablaba de parte de Dios. Y le dijo, ve a Nínive, prevénlos, adviérteles. Le dijo, no, que se amuelden, ¿para qué son como son? Y Dios dijo, tengo de dos. Y a veces los papás tenemos que tomar, yo lo entiendo bien esa decisión de Dios. Y vio Dios a Jonás y dijo, híjole, pero le di libre albedrío. Él decide qué hace con su vida. Y aunque no me guste, está desobedeciendo, pero pues es su decisión. Pero como Dios amaba tanto a Jonás, tuvo que mandarle una tormenta para que no se perdiera más. Para que entrara en juicio. Y entonces esa tormenta lo obligó a llevar su vida. La ballena fue y lo escupió casualmente en Nínive. Miren qué casualidad, traía GPS esa ballena. Porque no lo dudes, te van a escupir donde te tengan que escupir si sigues insistiendo en hacer las cosas mal. Las tormentas destruyen, pero a veces son necesarias en nuestra vida. Las tormentas son difíciles, nos duelen, nos causan angustia. Pero todas las cosas que nos pasan en la vida tienen un propósito. A veces hacernos más fuertes, a veces hacernos más sensibles. A veces darnos cuenta que no somos el Superman o Supermujer como creíamos. Yo lo puedo todo. Los jóvenes, perdón. Hoy sí voy a ser sarcástico. Ternuritas. Porque dan 200, 300, 500 pesos en su casa. Creen que con eso mantienen un hogar. Ternuritas. Pues si ya trabajo, mamá. ¿Cuántos contestarán así? ¿Cuántos? ¿Saben qué, jóvenes? Mejor encamínense a Nínive, no sea que se los trague la ballena por ahí. Pero hablando de otra cosa, hablando de las personas que sufren y no entienden por qué, hay algunas tormentas que Dios permite para que caigan sobre nosotros con tal estruendo que salgamos beneficiados. Y tú puedes decir, ¿cómo una tormenta me va a beneficiar? ¿Cómo una super sacudida que me paren me va a beneficiar? Yo aquí en el patio tengo un árbol, una jacaranda chiquita.
Y yo recuerdo hace un año, gracias a Dios, este año no granizó de ese grado. Pero cuando granizó, me dejó pelón mi arbolito. Y yo la veía y decía, a ver si no se me muere. Bueno, quedó, su maceta que es grande, quedó llena de hielo. Y yo veía mi árbol y decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué no te gustan las plantas? Le decía yo. Pero reverdeció. Tiene más ramas, su tronco es más fuerte y dio más flores que otros años. A veces las tormentas que Dios permite son para que encontremos un beneficio que estaba escondido. El Salmo 66:12 dice, pasamos por el fuego y por el agua. Así escribe David, el salmista nos dice, fíjate bien, nos sacaste a abundancia. O sea, primero me barriste, luego me trapeaste, luego me zarandeaste y me azotaste. Y al final me di cuenta que hasta salí ganando. Ya ven, chavos, cuando les den sus nalgadas digan, gracias mamá, gracias papá. No, ya en serio. A veces las tormentas son para quitarnos las hojas de más. A veces estamos bien religiosos, a veces estamos muy soberbios, a veces estamos muy creíditos. Óiganme, tienen de dos, hermanos. Si van a tener la nariz respingada apuntando al cielo diciendo yo soy aquel o yo soy aquella, más te vale que la apuntes al suelo diciendo nada soy sin Dios. Porque si no la bajas tú solito, van a hacer que ese cuellito tuyo se doble hacia abajo. Porque nada somos sin Dios. Pero Dios es tan bueno que aún después de la prueba dice, wow, y aquí lo a David y nos sacaste abundancia, me pasaste por fuego, me pasaste por agua, o sea, casi me chamuscas, luego casi me ahogas. Y después me di cuenta que salí ganando. Cuando David examinó en retrospectiva un tiempo difícil y tormentoso en su propia vida, concluyó diciendo, fíjate, este sí era buen hijo. Después de la nalgada le dijo, te amo, oh Señor, fortaleza mía. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¡Viva el Señor!, dice. Me gusta. ¡Viva el Señor!, dice. Estoy leyendo el Salmo 118, verso 1, verso 30 y 46. ¡Viva el Señor y bendita sea mi roca! Gloria a Dios, enaltecido es el Dios de mi salvación. ¿Y sabes qué? Después de la tormenta, David fue un mejor hombre. ¿Y tú? ¿Cómo vas a salir de esta pandemia? ¿Igual? ¿Igual? Te voy a contar algo muy personal y con mucho respeto. Ya mi hermana Gloria ya partió a dormir. Por eso te lo voy a contar, porque sé que no se opondría. Antes del terremoto de 1985 aquí en la Ciudad de México, mi hermana estaba terminando su segunda carrera. Era maestra de primaria, docente, y era maestra de secundaria, de historia, geografía, ciencias sociales, no me acuerdo qué tanto en general, era aparte licenciada en historia, en educación secundaria. Tenía un viaje en puerta, porque ya ves que todas las personas que estudian historia pues hacen viajes de campo, qué padre, ¿no? Se iba a ir a Grecia a estudiar la cultura griega. Estaba prometida, tenía de novio un chavo que se acababa de graduar no hacía mucho, unos 2 años, de licenciado en ciencias de la informática. Estaba en una aseguradora
iba ascendiendo muy rápido el chavo, y habían comprado departamento y habían empezado a comprar muebles porque planeaban casarse en un año. Y mira qué tan previsores que un año antes ya estaban comprando las cosas, tenían su ahorro para la boda. Él iba a hacer todo lo posible en este año, que ella no iba a estar porque se iba a ir un año a estudiar a Grecia. Vino el terremoto del 85, salió afectada mi casa, no se cayó, pero sí estábamos junto a otras que se cayeron, entonces pues salimos afectados, se cuarteó, varias cosillas, tuvieron que ir a analizar y dijeron, no, hay que derrumbarla y todo esto. Entonces mi mamá era jefe de manzana, entonces todo el mundo iba a ella, y cómo le hacemos, señora, para los trámites. Entonces a mi mamá la buscaban en ese momento los del gobierno que se estaban organizando a ver cómo se iban a reconstruir las casas, qué se iba a hacer. Y en todo ese teje y maneje, pues se tuvieron que hacer campamentos provisionales enfrente de las propiedades, porque había gente que iba y se metía, no solo robaba, sino se metía y se adueñaba de los predios, de los terrenos. Entonces la gente acampaba pues para cuidar su propiedad. Mis hermanos y yo tuvimos que salir por un tiempo, lo platicaba ayer, pero ya después yo regresé casi a los 2 meses, porque sabía e intuía que mi mamá me necesitaba. Yo tenía 15 años en ese entonces. Imagínate, ya dije mi edad sin decir mi edad. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué creen que le pasó a mi hermano? Pues yo te podría decir cómo salió de la tormenta del terremoto del 85, cómo salió del temblor, cómo salió de ese asunto. No fue a Grecia, no se casó con el hombre con el que había pactado, con el que habían comprado ya departamento y muebles, y terminó con alguien que hasta el día de su partida lloró amargamente por la elección que tomó. Hasta el momento en que ella se fue a dormir, porque tristemente estaba tramitando su divorcio, y lo digo ahora sí que para que aprendan. No se pudo divorciar, no concluyó el divorcio, y el hombre no solo le hizo la vida de cuadritos, terminó con todos los bienes y la herencia de mi hermana. No dieron la última firma, entonces, como se casó muy ilusionada, y como muchos diciendo, pero yo sí la voy a hacer, ajá. Y mira que te estoy hablando de una persona que ya tenía 2 carreras en ese momento. Fallece, se quedó con el seguro de vida, se quedó con la herencia, se quedó con el departamento, se quedó con todos sus bienes de ella. Mis sobrinos, sus hijos, ya no siguieron estudiando las carreras, y en menos de un año se echaron, y te estoy hablando de hace varios años ya, te estoy hablando como de unos 12 años, se acabaron $1 millón en menos de un año. Porque el padre les dijo, lo que quiera, mijo, lo que quiera, árale. Ese terremoto, aunque no había derribado nuestra casa, pues sí, en cierto sentido derrumbó su vida. Y nos costó mucho trabajo que ella se volviera a levantar en su ánimo. Al grado tal que después de los 2 primeros hijos, ya no quería. Y de hecho no, se operó, no quiso más hijos. Después de darse cuenta de que, pues este hombre, y mira cuántos años tardó en darse cuenta, porque no sé qué tenemos a veces los seres humanos, nos afarramos y decimos, no, sí, yo voy a luchar, yo voy a poder, yo voy a sacar. Y cuando te das cuenta que en realidad tu elección no se va a modificar. Bueno. Pero no todo es triste. Quiero decirte que murió de cáncer.
pero toda esta historia tiene un final feliz. Le pude predicar a Cristo. Y aunque tristemente yo no estaba en México cuando ella falleció, porque estábamos de misión en Oaxaca, yo tengo la esperanza y la firme convicción que eso que le prediqué, que eso que le enseñé, que esas pláticas que a veces cuando me hablaba a las 2 de la mañana llorando, sola, frustrada, y yo le decía, mira, pero hay Dios, y Dios sabe lo que te conviene, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a sacar adelante. Y cuando le dio cáncer, mira, sí estaba triste, sí estaba pesadumbrada, pero me decía, yo sé que Dios me va a sacar. Y a lo mejor no la sacó de la enfermedad, pero la sacó a dormir. Y allá en la eternidad, si murió con la fe, pues qué mejor. Amén. Amados, debemos tener en mente que Dios controla las tormentas. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad, es lo que ejecuta su palabra. Como dice el Salmo 148:8. Él sabe cuando entramos en la tormenta. Él tiene sus ojos sobre nosotros en la tormenta y nos puede de la misma forma sacar, pero solo hasta que su propósito se haya cumplido. Te vino una tormenta que no te buscaste, te vino un asunto que te ha rebasado, te sientes, como decimos en México, con el agua hasta el cuello. Te voy a dar un consejo a todos esos que me han escrito, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Aprende rápido la lección. En ti está cuándo se va a acabar la tormenta, porque la tormenta solo se va a acabar cuando se ejecute su palabra. Él sabe, y hasta que su propósito se cumpla, hasta ese momento, el momento oportuno es que entonces tú vas a poder salir de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Nada más un amén. Wow. En el momento oportuno, Él puede decirle a la tempestad, cállate, enmudece. Me ha pasado 2 veces, en donde estoy casi a punto de la destrucción, y de repente me acontece como dice la Biblia, y me pregunta el Señor, ¿y dónde están los que te perseguían? ¿Y dónde están los que querían tu muerte? No lo sé, Señor. Porque Él es capaz de parar una tormenta, de enmudecerla, de transformarla, de hacer una gran calma como aconteció en el Evangelio ahí cuando Jesús lo hizo, nos lo narra Marcos 4:39. Mientras tanto, Él nos promete, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y así por los ríos, igualmente no te anegarán, como dijo el profeta Isaías, capítulo 43. Mira, voy terminando. Dios nos promete una cosa. Nos promete sostenernos en la tormenta. Nos promete sacarnos de la tormenta en el momento oportuno. Pero lo que no nos promete es mantenernos fuera. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Lo quieres con manzanitas? Ahí te va. A todos nos van a pasar tormentas porque es necesario. Es necesario. Pero no te preocupes, Dios promete que te va a sostener. ¿Aló? Dios promete que te va a sacar en el momento oportuno. Pero recuérdalo, ¿cuándo es ese momento oportuno? Cuando se haya cumplido su propósito. Así es que si Dios está tratando contigo para que seas humilde, porque ya eras una persona muy soberbia, muy creída, muy sobresegura de ti misma, ay no, yo sí a mí me va a salir bien, mejor te valdría agachar la cabeza y decir, está en tu voluntad.
para que se acabe la tormenta. Si tú dices, no, pero con mi esfuerzo, mi mamá tenía un dicho, antes de conocer de Cristo, mi mamá decía, pero tengo manos. Y eso nos decía en el sentido que todo podíamos hacer y esforzarnos. No está en tus fuerzas. Tienes fuerzas para hacer las cosas, pero no están tus fuerzas. Las oportunidades las abre Dios, los caminos los abre Dios. Ayer mis sobrinos fueron a tramitar un documento legal. Tenían problemas con un requisito después de un rechazo, 2 rechazos prácticamente. Y me habla mi cuñada y me dice, pastor, ore. Ore. Y gracias a Dios se realizó el trámite. ¿Sabes qué? Serían muy bobos si después de esta tormenta a las primeras de cambio perdieran esa credencial sabiendo el gran trabajo que cuesta sacarla. Aunque no lo crean, esa fue una mini tormenta. Nada más para que se den cuenta de lo que cuesta hacer un trámite legal. Porque de hecho es su primer trámite legal por ser mayores de edad. Entonces, ya van a entender por qué la mamá guarda todos los recibos, todas las actas, todas las facturas. Ya van a entender por qué. Y eso nada más fue un pequeño, ¿cómo decirlo? Anticipo de lo que son los trámites en esta vida. Amado, Dios no te promete librarte de las tormentas, pero sí te promete sostenerte y sacarte si tú dejas que se cumpla el propósito. Antes de dejar ya de hablar de la tormenta, de dejar esta metáfora, quiero hacerte conocer esto. Job 38, verso 1 y 40, verso 6, dice que le habló Dios. Pero nota una cosa, Dios le habló desde un torbellino, desde un tornado. Desde ahí le habló Dios. A diferencia de Elías, ¿verdad? Que dice, y de repente pasó el temblor, y pasó esto, y pasó lo otro, mas Dios no estaba ahí. Dios estaba en un silbo apacible. Aquí no, aquí a Job le habló desde la tormenta, le habló desde el torbellino. A todos aquellos que le dicen, Dios, háblame. Ay, ¿por qué crees que te metieron en el problema? Pues para que escuches, para que se te destapen las orejotas, porque Dios siempre habla. Al parecer, después de largo discurso, si has leído el libro de Job, sabes a lo que me refiero, de largo discurso de Eliú, Dios oscureció los cielos, hizo que se levantara el viento, que se descargara la tormenta sobre ese lugar donde estaban estos hombres hablando con Job. Porque Dios no nos habla fuera de la tormenta de la vida. Dios nos habla desde el interior de la tormenta. Algunas de las más grandes obras de la literatura, el arte, la música, así como el servicio humano, han surgido de experiencias tormentosas. Dios levanta a hijos fuertes cuando estos se hallan en las tormentas. Si pudiéramos definir nuestro oficio como cristianos, todos, y esto aplica a todos, sin importar si eres nuevo creyente, si eres ministro, si no lo eres, grábate esto: somos capitanes de tormentas. No somos capitanes de un crucero ahí a todo dar, de esos que tienen su tobogán, su alberca, sus juegos. No. Somos capitanes de esos barcos de vela que de repente llega el viento y te zarandea. Y tu labor y mi labor es no dejar que nos hundan. Y llegar a buen puerto. Llegar a puerto seguro, que es en Cristo Jesús, que es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que lo más importante es que confiemos en Él, que mantengamos nuestros oídos atentos a su mensaje. Y por última analogía de la tormenta, última analogía de la tempestad. Podría seguir hablando, pero creo que ya entendieron el concepto. Quiero remachar nada más.
Nuestro Señor Jesucristo usó la imagen del bautismo para describir sus sufrimientos. ¿Se acuerdan? Si no, pueden leerlo en Marcos 10, del 38 al 40. ¿Recuerdan qué dijo? Hizo una analogía. Estoy sufriendo. El bautismo no quiere decir que te mojes. El bautismo quiere decir que llegue a tanto el nivel de agua que te sumerja. Juan el Bautista, traduciéndolo en correcto hebreo, sería Juan el inmersor. Porque para que te bautizar, te sumerge hasta abajo del nivel del agua. Todo tienes que entrar. Y Jesús comparó esto al bautismo, su sufrimiento al bautismo. Y también podría haber dicho, ¿verdad? Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Por eso uno de los 7 bautismos es el sufrimiento. Por eso muchos todavía sienten que no están bien parados. Les falta ese. ¿A ese no lo quieren? Pues ese es el que más les van a dar si es que no están apasionados, convencidos y afirmados en el Señor. Capitanes de tormentas, tienes que llegar a salvo. Tienes que librar la tormenta. Y no solo tú, con toda tu tripulación. Tienes que librar ese negocio. Lo vas a sacar. Tienen que tomar destino. Tienen que trazar rumbo. No son hojas que el viento hace para allá y para acá. Son barcos que pueden, por su pericia, trazar un destino. Y a ti que sufres, piensa en esto. Si ya sientes que ha pasado demasiado tiempo y no sales del ojo del huracán, piensa en esto y te lo digo de parte de Dios. No puede llover para siempre. Ya no habrá más diluvios. Algún día tendrá que parar. ¿Sabes? Puedes acelerar ese tiempo si atiendes al propósito, si agachas tu cabeza, si doblas tu cerviz y dices: Señor, ya me di cuenta. No soy yo, eres tú. Te necesito. Amén. Pueden darle una ofrenda de palmas a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pues, capitanas de tormentas. Me gustó el concepto. A llevar esos barcos a buen destino. España, ¿no hay otra opción? Por lo menos no debería de haberla. Italia, tu mismo México, una vida feliz, una familia hecha, un profesionista, un oficioso. No importa qué te haya destinado Dios. En su propósito tienes que ser grande. Tienes que destacar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque aquí estamos vivos. Porque hubo un momento en nuestra vida en donde sentíamos que nos ahogábamos. Y metiste tu mano para sacarnos. Pero no fue un momento único. Constantemente lo harás. Pero tenemos que aprender que las tormentas han sido puestas para probarnos a nosotros mismos, para probar que somos capaces con tu ayuda. Y que sin tu ayuda difícilmente haremos las cosas bien. Sabemos que hay pruebas que duelen muchísimo. Yo mismo las he vivido. Pero podemos exclamar como David: nos pasaste por fuego y por agua, pero al final salimos bendecidos.
Puedes decir conmigo, al final salimos bendecidos. Que sea una promesa, Señor. Que sea una realidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia en casa dice, amén. Oremos aprovechando por todo lo bueno que ha sido Dios esta semana. Padre, gracias te damos, Señor, por los trabajos, por los bienes, por el alimento, Señor, por la ayuda inclusive si es que nos ha tocado que nos ayuden o nos ha tocado ayudar. Por todo, Señor, lo que tú permites que pase en nuestra vida y porque a veces nos vuelves también parte de tu mano al ejecutar esa ayuda para con alguien más. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, pero también a ser misericordiosos y conscientes que no todos están en la misma situación y que indudablemente va a haber alguien al que le tengamos que extender la mano, que seamos gente sensible, que seamos verdaderamente tu reflejo, Señor. Y en cuanto a lo que nosotros nos has dado, muchas gracias. Sabemos que nos seguirás dando, nos seguirás apoyando, nos seguirás sosteniendo, porque cosas grandes y buenas vienen para aquellos que te buscan. Te estamos buscando, Señor. No importando no tener el edificio, no asistir a él, porque el edificio somos nosotros. Nosotros somos las piedras vivas que tú escogiste para edificar la Jerusalén, la celestial. A Jerusalén. Gracias, Jehová, Yahweh, Jehová. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la iglesia dice, amén. Bueno, yo espero que todas estas imágenes logren ayudarte a entender quién eres, qué eres y de qué eres capaz. Porque el Señor no permite todas estas cosas con la finalidad de destruirnos, sino con la finalidad de verdaderamente tener la solidez que necesitamos. Así es que oraré porque el Señor te pueda entender, que te entiende, pero que tú también le puedas entender para saber por qué estás en medio de cierta circunstancia. Que Dios te bendiga, disfruta tu domingo, come rico, disfruta la familia y si Dios quiere y tú lo permites, 8 de la noche tenemos transmisión. Vamos a hablar de quién instigó a David a hacer un censo. ¿Fue Dios o fue el diablo? Vamos a estudiarlo. Es una duda que muchos tienen, tal vez no es la más popular, pero me llegó en muchos sentidos. Así es que Dios te bendiga, disfruta tu domingo y de parte de la Iglesia de Cristo Mosad Olam, oramos porque el Señor te dé paz. La iglesia en casa, la iglesia en familia les dice, Dios disfruten su día y a los congregantes a la 1 nos conectamos. Bendiciones. אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל.